la gente pierde de vista que la violencia... Yo siempre le pregunto a la gente, ¿la violencia es mala? Sí, a huevo, seguro. Entonces, si un violador, güey, va a ir con una mujer y hay un hombre que puede ejercer violencia para frenarlo, ¿sería malo? No. Entonces no siempre es mala, ¿va? Se necesita la violencia en ciertos casos. Sí, y muchos hombres hoy en día dicen, es que este hombre es un hombre fuerte. No, es un hombre débil, güey, porque un hombre fuerte es aquel que puede ejercer violencia y decide no hacerlo o la usa cuando debe de usarla para proteger y para hacer el bien, güey. Pero la violencia a veces es necesaria, muchas veces es necesaria. Incluso hasta, pues lo matizo mucho más sencillo. La violencia es extremadamente necesaria para que cualquier sociedad funcione, güey. Porque si tú tienes leyes y no tienes quien ejecute esas leyes mediante la fuerza, tus leyes valen para pura madre. Entonces necesita la fuerza. Entonces, el tema en la escuela que está pasando también es justo ese. Que estás viendo que desde edades muy tempranas, niños, yo lo veo también, y gente que he entrevistado que ya tiene hijos de esa edad, que me dice, es que, güey, pues castigo al niño. ¿Por qué? Pues porque llegó una niña y le empezaba a chingue y zape y pegar, y mi niño pues llegó a un punto que se hartó, se volteó y se defendió y le metió un chingadazo. Y esta gente me dice, güey, ¿cómo lo voy a regañar, cabrón? O sea, perdón, se está defendiendo, güey. Y sobre todo en edades de preadolescencia no hay tanta distinción en la fuerza. Sí son más fuertes los niños, pero no por mucho. Donde ya eso se separa mucho es con la testosterona que ellos en la adolescencia. No. Entonces yo no le voy a enseñar a mis hijos a no pegarle a las mujeres. Yo le voy a enseñar a defenderse, güey. Y a respetar tanto a hombres como a mujeres. Sí, claro. Punto. Sí, pero te voy a hacer una pregunta, no sé si ya te la han hecho, porque sí sigo mucho tu contenido, me encanta. Y aquí el lamidón de bolas, ¿no? Pero, a ver, ¿tú creciste con padres juntos? Sí. Yo crecí con padres separados. O sea, creo que a partir de ahí, o sea, entra ese tipo de educación, porque a mí, como yo crecí con, o sea, literalmente me criaron puras mujeres. O sea, no hubo hombres en mi vida. Entonces, por ejemplo, tú dices, papá es la figura de, creo yo, papá es la figura de autoridad y mamá es la emocional. ¿Va? Pero en mi caso, mamá era la figura de autoridad emocional, la que te... Sí. Y yo decía, güey, y cuando, por ejemplo, que estaba en su derecho, mi mamá conocía a alguien y pareja, y en alguna ocasión yo vi a esa figura nueva como paterna, o sea, él no podía corregirme a mí. O sea, no tenía esa libertad, ¿sabes? No quiero desviar el tema con el de tienes responsabilidades, pero no obligaciones, pero sí quiero caer en cuenta de que, güey, influyen muchísimo ese tipo de cosas. Y a ver, tú y yo sabemos que nadie te enseña a ser papá, y como vato tú dices, yo quiero estar ahí. Pero acabas de decir algo bien cierto. Hay gente huevos tibios que no saca las cosas adelante o que simplemente se pelan. Y esa es la consecuencia que nosotros venimos pagando desde hace tiempo. O que aunque estén, que realmente no ejercen lo que tienen que ejercer, güey. Y eso el pedo que yo veo mucho con eso, güey, es que al final del día también todo se remite a que eso acaba siendo culpa de los hombres, güey. Sí, o sea, claro. A mí me dicen mucho, es que le tiras mucho a las mujeres. No, güey, de hecho yo creo que hasta a veces le tiro hasta más duro a los hombres, o sea, porque la mamá por naturaleza, güey, va a ser extremadamente protectora y controladora con sus hijos. Sí. El papá tiene que llegar, muchas veces, sobre todo ya entrando a la preadolescencia, güey, a quitarle a los hijos de mamá y decirle, güey, ya entran en mi cancha. Tú ya los nutriste, ahora yo los saco al mundo. Corrijo, sí. Y el pedo es que muchas veces eso es difícil para las mujeres hacerlo, pero también los huevos tibios de los vatos no lo hacen. De hecho, hay una película en Netflix que se llama Aprender a soltar, que justo es este tema. Que la mujer es bien controladora y el problema es que la acaban diciendo, tú vete a generar, güey, yo me encargo, y después acaban moldeando un hombre que cuando los hijos se van ya ni siquiera les gusta, güey. Entonces, aquí el tema es justo que tenemos a demasiados hombres huevos tibios, que da bien, que con tal de ir con esta narrativa se aguantan un chingo de cosas que hasta me atrevería a decir que ni siquiera les parecen, güey. Es que para mí es ahí donde viene el gran pedo, porque yo creo que somos más los buenos, pero hacemos menos ruido. Entonces, el gran pedo que está pasando es que hay un chingo de vatos que piensan muy parecido a como pensamos, pero no tienen los huevos para decirlo. Me he encontrado a varios en restaurantes, en alguno que otro bar, que me dice, ay, güey, me mama tu contenido, quién sabe qué. Le digo, güey, pues vénganse al podcast, güey. Ay, no, güey, es que me van a funar. Sí, no, güey, le digo, bueno, es que eres parte del problema, cabrón. Porque por lo que a mí me tachan, de hecho, justo de lo que a mí me tachan, describe más a ese tipo de güeyes que a mí. Me dicen, eres un inseguro. ¿Por qué, güey? Pues porque no te gusta que tu mujer se vista escotada. No, güey, estoy tan seguro que sé que no me gusta eso y lo expreso y me vale madre si le parece a quien sea o no, güey. Tú, cabrón, eres un güey tan inseguro que aguantas mamadas que no te parecen para que no te dejen. Eso sí es ser inseguro. Y ese es un pedo muy grande que estamos viendo con los vatos. Pero fíjate, aquí hay un punto y dijiste algo, wow, te voy a llevar un poquito como al tema de las marchas y demás, ¿va? Ok, pasa mucho en el que tengo conocidas, porque no son amigas, en las que
tienen al niño de 4 o 5 años que ni sabe leer, mucho menos escribir, con pancartas de muerte al macho. Ajá, cosas así. Digo, güey, es un niño que no sabe ni qué pedo con la vida. El morro apenas, creo yo, está aprendiendo a no comerse los mocos. Sencillo, ¿no? Pero le platicaba a mi pareja que iba a platicar contigo hoy. Más o menos se dio una tarea de ver lo tuyo. Y dije, necesito pimponear algo para yo saber. ¿Y no le gustó el contenido? No, pero ahí te va por qué. O sea, dijo que tienes cosas que sí tienen. O sea, dice, sí empato con él en muchas cosas, pero también dice otras que cagan. Y yo le contesté de que, güey, la verdad duele. Sencillo, ¿no? Pero me dijo algo. Tú tienes hija, en mi caso, ¿no? Tú tienes pareja, tú tienes mamá. ¿Qué harías si un día ya no regresa? Si te enteras que, no sé, la encontraron por partes o que fue abusada. Es que ahí te va. Esa es parte también de lo que digo. Y me parece de hecho, creo que es una pregunta que nunca me han hecho, güey. Lo he expresado en algunos podcasts, pero no respondiendo a una pregunta. El gran problema que yo veo es que justo para mí el movimiento, a como está puesto hoy en día, es incluso muy dañino para las mujeres. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, las mujeres, de manera general, eso sin importar si son feministas o no, tienden a querer siempre operar un poquito más en el mundo del deber ser que en el mundo del ser, güey. Entonces, por ejemplo, te voy a poner como ejemplos de casos que hasta que incluso siento que el mismo feminismo está poniendo en riesgo a las mujeres. El feminismo que te dice, tú deberías de poder vestirte como quieras y la gente te tiene que respetar. Ese es el deber ser, güey. Claro. El ser no es ese. El ser es que hay gente muy jodida allá afuera. El ser es que lo más probable es que si sales a las 5 de la mañana de un antro, sola, peda y vestida de cierta manera, la probabilidad de que algo te pase es muy alta. Ese es el ser. ¿Debería de ser eso? No. Y entonces, cuando yo digo esto en mis podcasts, me dicen que soy un pinche violento, que porque yo estoy promoviendo la violencia contra la mujer. Dije, no, güey. De hecho, el que lo está promoviendo es el feminismo. Yo estoy promoviendo que la gente no se exponga a situaciones en las cuales les puede pasar ciertas cosas. ¿Quieres hacer un cambio? Perfecto, chíngale para hacer un cambio, pero mientras ese cambio no se dé, opera en la puta realidad en la que vives y no en la que te gustaría que fuera, güey. Entonces, con este tipo de discursos, el feminismo incluso pone en riesgo a las mujeres, porque les dice, tú sal vestida como puta, perdón, y no el mundo te debe respeto, cabrón. Y es como, güey, ese tipo de gente, en donde me digas, jamás va a dejar de existir. A lo mejor en diferentes proporciones, pero siempre va a existir gente dañada, gente pervertida que va a hacer atrocidades contra mujeres vulnerables. Siempre, güey. Entonces, si yo tengo una hija, yo le voy a decir, así no vas vestida, llegas a horas decentes a la casa, y eso para mí es preocuparme por mi hija, cosa que el feminismo no hace, por un lado. Por el otro, también tienes narrativas como no necesitas a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ves una ola de mujeres solteras, que también hay mucha data de esto, de cómo se ha incrementado el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos, principalmente en mujeres que tienen un factor común, que es arriba de 40 años, exitosas laboralmente y sin familia y sin hijos, con gatos y vino. Ese es su destino, punto. Y eso es, el feminismo vende una pinche gran mentira, que es tu satisfacción va a ser sentarte 8 horas a hacer hojas de Excel para un jefe que le vales madres, ser súper exitosa laboralmente, que lo consigue un porcentaje minúsculo de mujeres y de hombres también, y esa va a ser tu satisfacción de vida. Y entonces llegan las mujeres a sus 35 años, que el reloj biológico empieza a hacerles tic-tic, y dicen, ya se me fue la vida, compré un pinche... Sí, siempre quise familia, pero me dijeron que podía ser exitosa y después ya tendré tiempo para hacer una familia, y no hay mayor mentira que eso. Entonces, yo creo genuinamente que el feminismo no solo le hace daño a los hombres, también a las mujeres. Sí, claro. Pero la pregunta por sí misma iba como, a ver, yo tengo mamá, tú tienes mamá, espero que aún tengas mamá. Uh-huh. Es como que, ¿tú cómo reaccionarías si te enteraras que les pasó algo así como hombre, güey? O sea, porque mi pareja me llegó a preguntar y dije, güey, yo hago un pinche desmadre simplemente para tener a mi bebé o mi hija y yo saber cómo lo que hago con lo que hay. Te voy a contestar, mira, obviamente haría un súper desmadre, pero te voy a decir en dónde creo que justo... Yo siempre les pregunto a las feministas, ¿qué crees realmente que ha resuelto el feminismo? ¿O por qué si el feminismo te promete puras cosas buenas para la mujer, más seguridad, más... ¿Por qué de 10 años para acá estamos en todas las métricas posibles y medibles? ¿Por qué estamos peor? Porque el feminismo está partiendo de una premisa falsa, y la premisa es, hombre eres malo por el simple hecho de ser hombre. La premisa jamás es, vamos a analizar el contexto de esos hombres o vamos a analizar qué está pasando dentro del núcleo familiar por el cual cada vez tenemos más hombres de ese estilo.
Y entre otras cosas te topas información como, por ejemplo, de entre el 70 y el 80% de drogadictos, gente en prisión, abandonos de escuela, crímenes violentos, vienen de hombres que crecieron sin figura paterna. Y el feminismo cada vez más está atacando directamente a la familia con toda esa narrativa rancia de no necesitas a los hombres, ante cualquier mínima provocación, mujer empoderada, divórciate. Entonces, ¿realmente el feminismo le está haciendo bien a las mujeres y a la sociedad? ¿O le está partiendo la madre al núcleo familiar y está haciendo que cada vez haya más hombres violentos? Y mujeres también, pero esos hombres tienen un factor común y vienen de familias monoparentales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí viene un gran problema, ¿no? Entonces, promuevo el feminismo, pues promuevo que sigan destruyendo la familia, güey. Entonces, aunque tuviera hijos o hijas, pues el apoyar este tipo de corrientes le va a hacer daño a cualquiera, güey.